Bienvenidos a Lazy Out. We're no strangers to love. You know the rules, and so do I. Our full commitments while I'm thinking of. You wouldn't get this from any other guy. Buenas a todos, bienvenidos al estreno del podcast de Lazy Out, que como muchos sabréis es pues, Cuerdas Fuera, que a mí me viene de Ace Ventura, que es lo que decía Ray Finkel a Dan Marino, que cuerdas fuera para que no le hundiese la carrera. Y quería empezar pues el primer capítulo con un amigo que comparte afición por el mismo deporte, que es el fútbol americano, que comparte afición por el mismo equipo y que muchos conoceréis pues porque para mí es un honor que sea el primero y muchos le conoceréis porque pues, ha estado últimamente ha hecho Crónicas Lombardi, en Cortina Cero es el que lleva todo el tema de la historia y luego también es escritor de varios libros, que no es otro que Raúl Cancio. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Oh, fenomenal, muchísimas gracias. Y la verdad es que, bueno, con una ilusión tremenda de poder inaugurar este periodo de podcast, nada más y nada menos que contigo como anfitrión. Así que, de verdad, me siento muy honrado. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti. Bueno, a ver, un poco yo bueno, es Raúl Cancio, es nacido en Madrid, nació en 1970, si no me equivoco. Y desde siempre, desde pequeño, ha sido gran aficionado al deporte, sobre todo al fútbol, ¿no? Al Real Madrid, Sí, sí. La que verdad es que te viene de cuna, sí, además, ¿no? bueno. Sí, la verdad es que era blanco y en botella, nunca mejor dicho. Mi padre, bueno, es fotoperiodista y durante, bueno, pues gran parte de su carrera profesional ha seguido al Real Madrid en general, al fútbol eh, de cualquier competiciones europeas, internacionales, nacionales, pero luego es el que hacía también todas las fotos del club a nivel de póster, a nivel de la mercadotecnia todavía pionera que había en aquellos años, pero bueno, también era otra manera de relacionarse con los jugadores, entonces él, no es como ahora, que hay estas especie como de círculos concéntricos, antes prácticamente comías con los futbolistas en las concentraciones y él ha tenido una relación siempre pues con el Madrid de los 60, 70, 80 prácticamente hasta que se retiró, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que desde pequeño en casa siempre ha habido una relación con el fútbol muy especial, con el Madrid. Yo jugaba al fútbol el año que viene, bueno, al principio de enero del 2025 exacto, cumplo 50 años ya como socio, por lo tanto, realmente forma Joder, parte de mi vida. de tu Sí, sí, vida, sí. sí, sí. O sea, 50 años de socio de club se dice pronto, ¿eh? Poca gente yo creo que lleva 50 años viendo casi al Real Madrid y tú ahora has sido de cuna, claro. Sí, y sobre todo, claro, que soy, bueno, relativamente joven, quiero decir que no es que digas, bueno, son estos socios ya centenarios, no, porque realmente fue casi nacer y ya hacerme socio. Entonces, pues sí he tenido la satisfacción de ver muchas etapas. También es bonito y nos pasa un poco también como a los estilos, ¿no? Es decir, no siempre ha sido esta época de victorias constantes, que prácticamente, hablo de fútbol, un empate sabe a poco. Realmente fueron 37 años sin ganar una Copa de Europa, ha habido grandes rachas sin triunfo, entonces valoras más, bueno, pues estas circunstancias en las que la victoria es casi uno se acostumbra, ¿no? Y los que también, supongo, en los años 70 vieron cómo los Steelers ganaban cuatro anillos en 5 temporadas o en 6 temporadas y luego hemos pasado también por zonas pues no tan satisfactorias. Bueno, pues yo creo que es importante, ¿no? Ver que no siempre se gana en el deporte y que, bueno, lo importante es disfrutarlo de la medida de lo posible. Pues sí, poco a poco, además, al final, las grandes dinastías y los grandes clubs, como podemos ser el Real Madrid o los Steelers, al final crecen por eso, ¿no? Pues tanto por la derrota como por la victoria, es la manera de crecer. Yo Exacto. quería preguntarte, ¿cómo llegaste al fútbol americano? Porque el fútbol, el soccer, para los Sí. que siguen el fútbol americano, lo tenías fácil, porque además tenías acceso fácil, pero el fútbol americano, y siendo más de los 70 es difícil. En España era muy, muy, muy complicado. Nada, absolutamente exótico. Las circunstancias del fútbol americano
es de una manera que por las conversaciones que he tenido por gente de mi generación aficionada al fútbol, pues había como dos grandes vías. Bien las personas que por alguna u otra razón o por suerte habían estudiado en Estados Unidos, habían ido a pasar ahí un verano, habían ido a hacer un curso y se habían aficionado al fútbol porque en el Hyde College donde estaban, porque bien en la universidad estaban viendo fútbol americano, o bien, en mi caso, se produjo una circunstancia paralela. Es decir, yo en el colegio tenía un amiguete que su padre formaba parte de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos y tenía su residencia en Torrejón de Ardoz, en la base, cuando era una base de actuación conjunta. Ajá. Entonces, bueno, pues en los fines de semana y a veces entre semana, pues nos invitaba a su casa. Entonces era todo un verdadero acontecimiento. Primero porque ibas a un entorno absolutamente extraordinario y lo que veías en las películas, porque llamaba mucho la atención que lo que era su vivienda era exactamente igual. Allí en Estados Unidos, sobre todo a nivel del ejército y la administración, estaba todo muy estandarizado. Entonces, lo que es las Fuerzas Armadas, te hacen una casa exactamente igual en Okinawa, en la base Edwards de Virginia, en México o en España. Entonces, era esas Ajá. casas con un jardín, con una sola planta, con un porche y prácticamente al lado de la pista y escuchaba rugir a los F-15, ¿no? Entonces, pues era maravilloso y sobre todo lo realmente fascinante era que cuando ibas allí, te invitaba a su casa, primero que veías un poco la parafernalia del ejército norteamericano, los soldados en las puertas, los uniformes y luego el economato, el supermercado, donde veías cosas que, claro, en España en el año 82, en el año 83, las Coca-Colas con sabor cereza, las Mars, los Marshmallows, o sea, las cosas realmente que decías, bueno, esto, pues eso, en las cosas que veías en las series de televisión, que además solo teníamos un canal, no es como ahora las plataformas, pues era realmente impresionante. O sea, Sí, era como yo entiendo que trasladarte ahora, a una serie, ¿no? De repente estabas claro, dentro de claro, una casa de una serie pero americana, vamos. sobre todo porque en aquellos años, uno cuando viajaba afuera, cuando iba a Estados Unidos, incluso cuando iba a Andorra, realmente notaba el cambio. Porque ahora, Claro. insisto, puedes estar en cualquier sitio del mundo, la globalización te permite con un teléfono acceder a cualquier producto y ya prácticamente, y lamentablemente hemos perdido esa capacidad de sorpresa. Pero claro, con 12 o 13 años, ver esos productos que los veías en la serie Alf o en Hill Street y de pronto los tenías en la mano, claro, eso era impresionante. Y bueno, en aquellas tardes de fascinación gastronómica, por así decir, él tenía pues muchísimas grabaciones, su padre era muy aficionado al fútbol americano y nos ponía partidos. Entonces yo siempre cuento a los amigos de Cortina de Acero, cuando también me preguntaron que por qué me hice de los Steelers, ¿te acuerdas de aquella serie que Sí. hizo nuestro amigo Wayne? Pues yo conté que en uno de esos vídeos yo no tenía ninguna vinculación alguna relación más con la NBA, porque sí que de vez en cuando en la tele te echaban a lo mejor algún partido, Magic, Larry Bird, pero fútbol americano prácticamente nada. Te sonaba Joe Montana de haberlo visto a lo mejor en alguna cosa de la tele o en alguna publicación, pero de pronto vi la famosa final de Dallas contra Pittsburgh y vi el episodio de Jack Lambert eh, amonestando al safety cuando le dio dos palmitas en la cabeza a nuestro kicker y dije, hostia, ¿y ese tío con esos huevos? Y entonces ya me estuvo contando su padre un poco la historia de Jack Lambert, la historia de los Steelers y, hombre, a mí me dejó completamente alucinado porque realmente veía que era un tío que llevaba su pasión deportiva más allá de lo que son las propias reglas del juego, ¿no? Veía que era el típico tío anti-bullying, oye, tú no le vas a tomar el pelo al chiquito de mi equipo, ¿no? Entonces le tiraba al suelo y luego le explicaba al árbitro por qué lo había hecho. Entonces, bueno, pues ahí empecé a funcionarme y a ver partidos y luego ya, bueno, pues una vez que te entra el gusanillo, pues te voy a contar, ¿no? Ya te buscas la vida, empiezas a buscar el único kiosco que había en Madrid, en la calle Alcalá, casi al lado del antiguo Ministerio de Hacienda, donde traían el Sport Illustrated a Madrid en aquellos años y ya un poco te vas enganchando y a seguir. Y el tema de los estilos, por eso,
fundamentalmente fue por la impresión que me dio ese acto de rebeldía de auténtica heroicidad de Lambert. Y luego, claro, cuando ves su fisionomía, cómo jugaba, la historia del equipo, de dónde venía, un poco también el contexto social de la ciudad, un equipo trabajado, un equipo de lo que son hecho del acero, de los obreros, de la gente currante de Pittsburgh, un poco en contraposición con el glamour soleado de la California, de los 49ers, de Montana, que era todo soleado, que eran las chicas guapas, aquí hacía frío, hacía barro, eh, bueno, un montón de cosas que luego ya, bueno, pues te enamora y bueno, de ahí viene mi vinculación tanto con el fútbol americano como con la franquicia. Claro, de hecho, además, la gente que si no es que supongo mucha gente como yo el primer libro que me compré de fútbol americano en español fue tu libro, que fue el de Jays We Football. Y si te ¿Sí? da, claro, ya una vez cuando te empecé a conocer un poco más, ya entendí por qué era la portada amarilla y negra. Y dije, ah, ya sé Claro, por qué, claro, claro. O sea, ya entiendo la conexión porque esa portada. Y la verdad que, claro, o sea, claro. para mí me fue una manera, lo que un poco tu frase, ¿no? La que pone en el libro al principio, descubre porque tú también eres fan de la NFL y al final es lo que consigues con ese libro. ¿Por qué tu afición, aparte que obviamente en los estilos, ¿por qué has volcado toda tu afición al fútbol americano, sobre todo en la historia? O sea, porque realmente sí, te mola mucho, ves mucho Sí. a NFL, te gusta todo, pero si todo el mundo que lea tus artículos o las participaciones en podcast o en la revista Crónicas Lombardi o tu libro, te centras sobre todo en temas de historia. ¿Por qué es lo que más te Sí. llama la atención? Pues mira, fundamentalmente porque, vamos a ver, cuando yo descubro el fútbol americano, insisto, tengo 12, 13 años, en ese momento lo único que te divierte es eh, la velocidad de ese juego, su escenografía, la dinámica, los trompazos que se meten. Pero cuando ya empiezas a leer, te das cuenta cómo, en primer lugar, el deporte profesional con carácter general en Estados Unidos es otra cosa muy diferente a la que nosotros conocíamos en la España de 1980. Es un concepto de deporte que va mucho más allá de la parte puramente técnica, sino que aquí entran elementos sociales, elementos culturales, elementos históricos. Y me di cuenta que específicamente el fútbol americano está arraigado en la sociedad norteamericana de una manera casi umbilical. Eh, desde cualquier punto de vista, desde el punto de vista cultural, a través de expresiones tan diferentes como la literatura, el cine, la música, con aspectos sociales y vivenciales de esa nación. Pues yo tengo algunos artículos escritos que recordarás sobre el día que mataron a Kennedy, cómo el fútbol americano, la Asociación Americana se para y en cambio la NFLA continúa. Mm, es decir, está tan vinculado el fútbol americano con la propia vida de la nación que me di cuenta que un poco lo que también transmite el libro de Yes We Football, que se puede se puede escribir de fútbol americano y puedes tener potenciales lectores que no hayan visto un partido de fútbol americano en su vida. Hay artículos en ese libro, por ejemplo, hay uno que hablo sobre la guerra y el fútbol americano, donde una persona ¿No? que no haya visto un solo partido de Greenland le va a gustar el artículo porque hablo de la guerra de Vietnam, hablo de la Segunda Guerra Mundial, hablo de Tillman, hablo de la guerra de Irak, todo vinculado con el fútbol, pero lo que no hago es entrar a explicarles lo que es una jugada, lo que es un call. ¿Por qué? Porque para eso hay personas que saben 1000 veces más que yo de aspectos puramente técnicos del fútbol y que además, bueno, lo tienen al alcance de la mano. Pero yo creo que esta perspectiva o esta relectura del fútbol americano en relación con la historia, me parece muy atractivo porque me da un ámbito de conocimiento muy amplio, ¿eh? Porque hay personas que efectivamente no les llegan a enganchar el fútbol americano. Otro ejemplo característico es el béisbol. El béisbol puede ser un deporte muy tedioso para quien no lo conozca bien. Son partidos en muchas ocasiones de casi 3 horas, pero el béisbol está tan conectado con la historia más profunda de Americana, Estados sí. Unidos. Entonces, claro, eso te permite pues indagar, aparte que, bueno, eso ya va para gustos. Yo es que personalmente soy un gran lector de historia, entonces
me gusta un poco encontrar las motivaciones o los orígenes de las cuestiones, por qué un equipo tiene el nickname, por qué se llaman Steelers, por qué se llaman 49ers, por qué se llaman Giants. Y uno descubre que si rasca un poco, todo está relacionado. Por ejemplo, este fin de semana que viene que vamos a jugar con los Giants, Los Giants, sí, las dos hay dinastías más un, grandes de la liga, ¿no? Los Mara y los claro, Rooney, bueno, pues que tienen, hay bueno, un, tienen familia en exacto. común, de hecho. De hecho, son familia en Bueno, común. claro, claro. Entonces, claro, te das cuenta como más allá del fútbol, el peso vivencial es mucho más fuerte que la parte puramente deportiva. En Cortina Cero hay un artículo que publiqué en su día sobre las dos dinastías, los Malas y los Rooney. Es fascinante cómo además cada uno estaba relacionado, uno apostaba a los caballos, los Rooney, el otro apostaba en el tema del mundo del boxeo, y cómo se juntan por intereses económicos, pero también familiares, ¿no? Hasta llegar a las dos actrices, las Sí, hermanas claro, sí, Rooney sí, Mara sí. y la otra, que cada una está casada con una rama y tal. Claro, Bueno, por eso es una cosa, que mucha gente le sonará lo de Rooney Mara por la mujer de Joaquín Phoenix. O sea, que claro, realmente, claro, claro. claro, dices, No, hombre, ya sé de dónde viene este apellido, claro. No es que sea exacto. casualidad, es que no, es que Y son familia. son familia. Y luego te vas a las franquicias históricas de la competición, pues te metes en la historia de los Packers, te metes en la historia de Baltimore, que bueno, anteriormente Oilers. Claro, es que es historia de Estados Unidos porque estamos hablando de principio de siglo. Ya no te hablo si entramos en lo que es el fútbol americano de índole de naturaleza universitaria. No, vas a la fundación de la Ivy League, toda la costa este, Rutgers, todo Providence. Quiero decir, es inseparable la historia de ese país con todo lo que se conlleva y el fútbol americano. Entonces, bueno, pues yo creo Sí, que es una es manera de acercarte, ¿no? También un poco a la historia en estadounidense efecto. y Y, entenderla, ¿no? Porque y al final, como están tan ligados, entenderla, entiendes exacto, una cosa con la otra. ya lo creo. ¿Cuándo fue? Hace poco, sí, Crónicas, como va a ser dentro de 15 días las elecciones en Estados Unidos, bueno, una lectura también presidencial a través del fútbol americano, bueno, pues hay cosas fantásticas. Ves cómo Donald Trump se pasó prácticamente una década intentando comprar una franquicia y los propietarios Sí, dijeron que ni hablar. y ni Entonces se hablar, sí, tuvo que sí. conformar con la liga alternativa en New Jersey. No sé, cada tecla que tocas de ese país está de alguna manera relacionada con el fútbol americano. Entonces yo creo que es muy interesante. Sí, de hecho, además yo en otro momento ya tengo pensado otro invitado que quiero hablar sobre todo del negocio, ¿no? Y de lo que es la NFL, porque al final es el gran negocio que mueve también Estados Unidos. Al final mueven muchísimas cosas y muchos grandes familias de dinero de Estados Unidos están metidas en todas en Sí, la sí, claro. NFL. Y sobre todo una manera de entender lo que es el espectáculo deportivo con una presciencia de 50, 60 años. Es decir, lo que aquí ahora estamos haciendo a nivel de plataformas, a nivel de ligas profesionales, ellos lo hacen 40 o 50 años antes, desde los nombres en las camisetas, desde la manera de retransmitir los partidos, Las cámaras del campo, lo que todo el mundo conoce ahora el como el play VAR, en review. en la NFL se Claro, está haciendo 50 años. Sí, sí. exacto. Entonces, realmente llama la atención desde el punto de vista como objeto de estudio académico. Uno se da cuenta de que nos llevan, pues eso, medio siglo en todo, ¿eh? A nivel, por ejemplo, incluso de la salud de los deportistas, a nivel de medicina. Bueno, realmente es fascinante y la eficiencia que tienen desde el punto de vista económico, eh, la sofisticación en lo que es la organización del juego. ¿Cómo es posible que algo tan complejo al final sea tan adictivo? El tratamiento de las aficiones. Bueno, ya te digo, a mí me fascina por eso, porque es mucho más que el mero juego, ¿no? Que nos divierte y es lo que al final nos quita el sueño en los fines de No, semana. mira, sí. Pero es que hay mucho más, sí, sí, sí. Y una pregunta, o sea, tú eres súper meticuloso, la verdad que eres, o sea, de vez en cuando, además, cuando yo tengo la suerte de participar en Cortina Cero y cuando hacíamos la historia, incluso de vez en cuando sueltas un artículo, cuando lo hacías en Las, siempre nos has dicho que tú te documentas muchísimo, o sea, para hacer un artículo tú es soltar un tema y igual estás meses para ese tema. ¿Esa influencia de ser tan meticuloso y tan prepararlo todo te viene de la parte periodística de tu familia?
o también te viene Eh, influido por lo que es tu trabajo al final, ¿no? No sé, bueno, la gente no sé si yo lo creo sabe, que que eres está, yo abogado creo, hombre, y al final tienes que ser muy meticuloso también en tu trabajo diario. yo creo que todo influye. Es decir, en primer lugar, a mí cuando yo publico algo, lo primero que siento es respeto, respeto por el que lo va a leer. Me da mucha vergüenza ajena poder escribir alguna cosa que esté incorrecta, que esté mal documentada, que no esté bien acreditada. Eso me daría vergüenza que luego, ya además en las redes sociales, cualquiera pudiera hacer un tweet, oye, mira, esto hace poco así, hace unos meses, en la prensa, no me acuerdo ahora cuál era, recuerdo que era la final de Kansas, no sé quién era, yo creo que fue la anterior Super Bowl. Hablaban de los colores, ese color que llevan que parece la bandera de España en las medias Sí, del equipo de Kansas. Sentí tanto bochorno de que alguien fuera, es decir, que no se hubiera tomado la molestia. Entonces hice un post un poco largo en Twitter explicando que no tenía nada que ver, que con independencia de que efectivamente estén hermanadas Kansas y Sevilla, de no hecho en tenía nada que ver Sevilla con la ahora bandera de España. Sí. no tiene nada que ver, nada en absoluto. Pero no cuesta nada, insisto, ahora además que no hace falta ir a bibliotecas ni pedir cosas por correo, que es que tienes un acceso a la información, hombre, algo de rigor. Entonces, insisto, ese es el primer motivo. Y desde el punto de vista periodista, pues sí, yo he visto que, bueno, pues en mi casa, en el entorno profesional de mis padres, bueno, pues el rigor es importante. Y luego hay un segundo elemento. Eh, yo soy opositor. Eh, yo llevo 30 años ya en la carrera judicial y yo creo que eso te organiza mentalmente y te disciplina a la hora de hacer cualquier trabajo. Pero insisto, cuando haces un artículo en FL, cuando haces un proyecto jurisdiccional o cuando estás ayudando a tus hijos con alguna cosa del cole, para mí el orden es importante. Entonces, mm, si yo hago algo, prefiero hacerlo bien antes que hacer una chapuza innecesaria, porque Sí, además, entre otras hacerlo cosas, mal todos y estamos rápido, aquí. mejor hacerlo lento y bien, claro, sí está No, claro. y porque, Edu, nosotros estamos aquí para disfrutar y pasarlo bien, nosotros no ganamos la vida con Claro, esto, entonces no tenemos ninguna necesidad. Yo lo hago porque disfruto mucho escribiendo a la historia de mi equipo. Hombre, y lo que no voy a hacer es escribir una cosa indocumentada, falsa o un cuento chino. Si yo digo que en la pedanía a 40 kilómetros de Pittsburgh nació fulanito de tal, bueno, pues ya me he preocupado de acudir y saber exactamente quién esa persona estuvo allí para que luego no me puedan ensañar. Entonces, yo creo que es importante, sobre todo además porque te digo una cosa, desde yo vengo del desierto futbolístico en España, de los años 80, de 30 años, 40 años esta parte, mm, te puedo asegurar, y los veteranos del Vietnam en este deporte en España te lo pueden también acreditar si les entrevistas en futuros programas, que el nivel del tratamiento del fútbol americano en España es, yo lo pongo a la altura de los Estados Unidos. Otra cosa es que no tenemos la cercanía y la proximidad con el juego que puede tener un streamer, que puede tener un analista, que puede tener un periodista, pero desde el punto de vista de la calidad técnica, tú lees cualquier cosa que se escribe en España de fútbol americano y es absolutamente extraordinario. Cualquiera de los podcasts, cualquiera de las páginas web, mmm, hacen unos análisis de los partidos absolutamente insuperables. Entonces, yo creo que entre todos lo que tenemos que hacer es precisamente mantener ese nivel de calidad, ese rigor, ¿no? porque Claro. claro, y además luego te viene gente de otros países cuando organizamos, pues, por ejemplo, la foto esta que hacemos en Madrid de los Steelers, que viene gente de México, que viene gente de otros sitios y te dice, oye, es que te juro, da gusto leer en España, oye, pero no te hablo de nosotros, te hablo gente que escribe de No, de todo, no, baloncesto, de todo el mundo, sí, sí, de sí. fútbol americano en general, los análisis en televisión, Moy Molina, toda la gente que escribe o que hace Pues este deporte Mariano es Tobar, de un ¿no? Que nivel también es ya- Mariano Tobar, que ahora mismo bueno, ya no está el ¿no? auténtico Pero pionero Mariano de Tobar nos ha enseñado a todos, o sea, al final. a todos. Es el verdadero gurú bueno, de hecho, en el libro de Yes We Football, las dos El personas prólogo que lo me hace él, acompañan en la ¿no? presentación,
El prólogo lo escribe él está en la presentación y a mi derecha está Moy Molina, que es la persona probablemente que más sepa, no de fútbol americano, sino deporte profesional, Por- especialmente de hockey, pero deporte profesional en España. Pues, una persona con una capacidad una esponja que ha visto todo, o sea, desde el lacrosse hasta el hockey, hasta el fútbol canadiense. Entonces, es decir, yo creo que este nivel hay que mantenerlo y la mejor manera es, bueno, siendo cuidadoso y respetuoso, sobre todo con el lector, ¿no? Yo creo que es eh, fundamental que uno se dirija a las personas presumiendo que conocen de lo que están leyendo y que no les está vendiendo hay una una, moto. hay una cosa curiosa de Muy Molina que yo creo que nos ha pasado a muchos, que al principio no entendíamos por qué decía los nombres así. Y al final lo he contado hace poco en un podcast, que claro, y decía, es que lo digo así no porque sea, me quiera hacer el guay, es que soy canadiense. Es que yo los Claro, digo pues así no. porque es como los digo. Y decía incluso que le daban ganas a veces de vacilar a toda la afición española y decir Alejandro Villanueva cuando había un partido de Steelers como lo dicen los americanos. Entonces, en plan, Alejandro Villanueva. ¿Sabes? Decía, es que si queréis lo Sí, digo así claro, también. claro. ¿Sabes? Entonces, es Claro. bastante curioso, sí, sí, sí. ¿Has visto alguna vez a los Steelers en directo? En el campo, me No, refiero. ¿Has estado en Pittsburgh? ¿No has estado en Pittsburgh? no, no, en Pittsburgh no, porque tengo unos cabrones de amigos en Cortina de Acero que cada vez que van pierde el equipo. Entonces, No, no. ¿Y no has visto nada, ningún partido de fútbol americano en general? no, de fútbol americano sí, pero de los Steelers no. Por ejemplo, yo en Miami vi a los Dolphins Sí. jugar un partido contra Tampa Bay precisamente porque me pilló allí de un viaje con mi familia. Ajá. Pero a Pittsburgh no lo he visto nunca en directo y bueno, pues es de las cosas ¿Y cómo, de esas cómo te que, imaginas ese día? ¿Cómo te crees, cómo sería para bueno, ti ese día? pues El, mira, el día yo me lo de imagino, llegar al campo, sobre todo. yo creo que me lo imagino mucho tal y como yo veo las personas cuando yo voy al Bernabéu y veo a mi alrededor las personas que van al campo, que realmente lo de menos es el partido y cómo se pasan el partido haciendo fotografías a todo lo que se mueve, a cada detalle. O sea, debe ser una cosa absolutamente impresionante. O sea, impresionante Es en impresionante, el sí. Yo te sentido lo... de que, claro, claro, porque pones, es como cuando vas a una ciudad que antes las has visto, o sea, visitas Nueva York y tienes una idea preconcebida del Nueva York que has visto en las películas de Woody Allen o en las películas de Coppola o de Scorsese y luego estás allí. Bueno, pues si te llevas 40 años viendo el Three Rivers Stadium o luego el Heinz-Field, porque yo me niego todavía a llamarle Sí, como se nada, llama es ahora. perfil, sí, sí, nada, es perfil. Entonces, supongo que una vez ahí, bueno, pues todo se desborda, ¿no? Ponerte a hacer una foto en el sitio donde fue la Inmaculada Recepción. Claro, ver de cerca los trofeos, pues no sé, todo De tiene hecho, que joder, ser. nosotros yo que fui el año pasado tuvimos suerte y habían justo inaugurado el museo nuevo que han hecho dentro del campo, que es una pasada. Ujú. Y tú ahí, vamos, ahí yo, no sé, yo la verdad que Bueno, me emocioné mucho, pero el momento que más me emocioné es que cada uno, a Marcos, por ejemplo, le pasó que lloró y según entró lloró, pero yo fue dentro del vestuario. Cuando entré al vestuario y vi no, lo de Steelers en grande y tal, no sé, me derrumbé, me puse a llorar ahí. no, Y de hecho, es mira, normal. ¿No? este podcast nace un poco de ahí, porque hablando un día con Marcos, al final a mí me apetece que me contéis un poco pues, eso, los sentimientos que transmite la NFL. No tanto que entremos en análisis de equipos, de cosas así, sino que cada persona que pase por aquí me cuentes un poco, ¿no? De dónde viene su afición, cómo la siente y cómo, pues eso, cómo transmitirle esa pasión a los demás, que al final también como tú lo transmites, es mola porque cada persona lo transmitimos de una manera diferente. ¿Qué Claro, claro, no, recuerdo sí, te sí. quedará siempre a ti de la NFL? Que hayas visto, no tiene por qué ser Steelers, ¿eh? Que hayas No, visto y bueno, digas que es mi momento. Aparte, bueno, yo creo que un poco lo que nos has contado de Jack Lambert, ¿no? sí, Pero ¿hay hombre, algún otro a que mí te de quieres verdad, quedar? sí, sí, desde luego, por ejemplo, a mí hay un personaje en la NFL que mm, no te diría yo el espejo, pero, o sea, escribí sobre él para el As con Mariano Tovar un artículo muy largo, porque además había habido algún problema cuando en las incipientes redes sociales, Tovar estaba un poco harto ya del asunto
y le puse como ejemplo es Joe Namath, el Ajá. quarterback de los Jets. De los Jets, Eh, sí. sí, bueno, este personaje es un ejemplo de lo peor y de lo mejor del fútbol americano. Me explico. Es decir, es un tío mm, anticipado a su tiempo radicalmente. Ahora mismo, pues vemos a cualquier gran estrella de cualquier deporte que es realmente una sociedad anónima, una sociedad limitada. Desde el punto de vista publicitario, casi ganan más dinero con lo que ofrecen marcas deportivas, perfumes, cualquier tipo de productos que por el deporte en sí. Bueno, pues Joe Namath, a finales de los años 60, a partir del año 66, se convierte en un perfecto pionero en la explotación de su imagen, con spots con Farrah Fawcett Mayors, con anuncios de todo lo que te puedas imaginar. Pero, insisto, estoy hablando de los años 60. El mejor contrato de un quarterback hasta el momento. Él venía de los Crimson Tide de Alabama. En Nueva York se hace muy amigo de peligrosas amistades de las familias Gambino y Colombo, Ajá. con algunos clubs poco recomendables en aquellos años de Mario Puzo y de Don Corleone. Vivía en un penthouse en Park Avenue. Hay una foto icónica que todos lo recordaréis. Él no jugaba, estaba lesionado y está en la banda de los Jets con un abrigo de visón y unas gafas de Vaya, sol sí, y es espectacular, sí. unas zapatillas de espuma. Un tipo absolutamente fascinante, un tío con una caradura acojonante, más allá de ser un fenómeno, tenía un brazo brutal. Recordad que es la primera vez que un equipo de la americana gana el Super Bowl. Prácticamente los equipos de la americana eran unos parias, eran lumpen, eran despreciados por la gente. Decía, estos jamás van a poder ganar contra un equipo. Bueno, llegan a la final con los Colts de Unitas. No estoy hablando de los Colts, o sea, un equipo imbatible. Bueno, la semana anterior jugaban en Miami, está el tío tumbado en una tumbona en la piscina con un vodka con naranja, que es lo que tomaba, y le pregunta, bueno, ¿qué va a pasar? Y, pues, vamos a ganar. Les aseguro que vamos a ganar. O sea, era un fanfarrón, pero un fanfarrón como hay que ser, porque luego, oye, ganó y bueno, se Y luego, convirtió en el dios de Nueva York. claro, que luego lo demostraba. Pero le llamaban Joe Broadway. O sea, era una verdadera estrella que trascendía lo que es el deporte. Es el primer, desde mi punto de vista, ya te digo, lo tengo por escrito, yo creo que es el primer deportista eh, que trasciende el aspecto puramente deportivo y se convierte en un fenómeno de masas. Era un tipo, bueno, conquistador, llegaba a los entrenamientos prácticamente sin dormir después de haber estado en los mejores clubes. Porque hay otros grandes deportistas de los años 40, 50, Babe Ruth, el propio Joe DiMaggio del béisbol, que fue marido de Marilyn Monroe, ni más ni menos, pero no traspasaban ese plano del deporte. Eran tipos muy admirados. Este era una estrella, o sea, un auténtico, Sí, sí, un superstar del cine, ¿sabes? rockstar, claro, un rockstar, pero hecho pero por... Exacto, exacto, un fenómeno de masas. Y a mí John Namath luego tuvo un final un poco lamentable, se marchó a los Rams. Para mí le sobró, ya sabes, Sí, es un año, lo ¿no? Estuvo un año, complicado que ¿no? a El veces año final, un ¿no? año Yo creo. solo, porque tenía muchos problemas en las rodillas, pero es de esos personajes, también lo que hablábamos al principio, relacionados con el otro fútbol. Es decir, no solo con, oye, te diría que ha habido 10 quarterbacks mejores que Joe Namath, pero la personalidad, eh, cómo se enfrentaba a la propiedad de las franquicias, cómo defendía a sus compañeros. O sea, era un auténtico líder que, bueno, hubiera sido líder si hubiera sido delegado sindical o si hubiera sido político. O sea, un personaje extraordinario, un ser humano fantástico. Y aún él tiene cuenta de Twitter, es seguidor de los Jets. Dice unas cosas que no nos dice nadie porque está completamente desinhibido y es un Claro. tipo delicioso, un señor ya mayor y da gusto verle. Bueno, ese Mira, es uno quizá, hablando de eso del desinhibido que hablas, ayer escuché a Pérez Reverte, que mucha gente igual sí, no nos oye y no lo conoce, pero que es lo que decía, que tenía muchas palabras que antiguamente para él en su vida eran mayúsculas, ahora ya eran minúsculas. Y es lo que le permitía poder, pues lo que tú dices de John Neymar, ¿no? Que al final él puede decir ciertas cosas que antes igual no hubiera dicho, que ahora las dice porque ya claro, está desinhibido, porque esas palabras que tan importantes veía antes ya no son tan importantes y exacto. puede cambiar el prisma y verlas.
desde luego, no. Y ya te digo, son ese tipo pues de personajes que te reconcilian con el género humano porque no se casan con nadie, son irreverentes y son auténticos. En una definitiva, son personas auténticas. Que es un poco también, hace poco también en un podcast en Crónicas Marcianas, Crónicas Marcianas, en Crónicas Lombardi, Lombardi, hablaba, sí. me he ido al programa de la tele, hablábamos de eso, de que también en muchas ocasiones se ha perdido esa espontaneidad que tenía el fútbol americano de los 70 y 80 para delegarlo todo ahora en los calls de la banda, ¿no? O sea, si tú te cogías Sí. la mayoría de los quarterbacks de aquellos años, eran personas que no les tenías que decir lo que había que hacer. Había unas pautas, había unos marcos Sí, pero mandaban conceptuales ellos. donde exacto. O sea, tú y no hace tanto tiempo, es decir, A Joe Montana no le vas a decir lo que tenía que bueno, hacer, claro. por ¿Sabes? supuesto, pero pues, insisto, pero y casi ni a Brett Favre, ¿me entiendes? No, No le ni a decía. Brady, ¿no? Si, Incluso, yo creo que si los últimos tenían que, Brady, bueno, por ¿no? supuesto, el play call lo tenía eso en la cabeza y ellos le decían en la banda lo que tenían que hacer. Entonces, esa espontaneidad que pasa también en otros deportes, porque a mí me gusta también a veces comparar, aunque son cosas diferentes, pero por ejemplo, en los últimos años, fíjate, yo soy también muy bueno, como tú has dicho al principio, soy un loco del deporte, desde el curling hasta el fútbol americano. Bueno, pues del ciclismo me fascina también. Bueno, llevamos una época maravillosa con desde Pogačar a Renko, gente muy buena. Sin embargo, el pinganillo del Ya, ciclismo ha hecho un se daño lo ha cargado, devastador sí, al sí, se lo deporte, ha cargado. porque en los años 80, cuando Perico, por hacer algo doméstico, atacaba porque él sentía Y, que las piernas le iban. y Nadie se lo no tenía que miraba decir. no miraba los vatios, no miraba vatios y decía, no voy a Exacto, atacar. exacto. Claro, Indurain marcaba su Entonces, ritmo, por ejemplo, y decía, bueno, pues el que quiera que me siga, ¿sabes? Y el que claro, pueda, esa y ya está. falta de cierta espontaneidad en el juego, pues bueno, pues pierdes un poco de autenticidad y de encanto. Por ejemplo, la polarización en el fútbol americano en concreto es un tema también que a mí me inquieta. Si hay algún deporte, más allá, por supuesto, del ciclismo y tal, pero la vinculación de las franquicias con su entorno es algo casi interiorizado. Es decir, tú no puedes comprender que los Packers jueguen con sol. El frío forma parte de su manera de jugar Claro, sí. y de su manera de ganar. Es decir, ir a jugar al Lambeau Field era ir a la tundra y era un valor añadido que te ofrecía ese equipo, además de tener a unos jugadores extranjeros y un entrenador legendario. Bueno, pues cuando empiezas a construir domes y es todo cerrado, pierdes el encanto. Porque, oye, No, es. la AFC Norte, ¿por qué es tan atractiva? Oye, porque en Cleveland, porque en Baltimore, porque en Pittsburgh hace un frío de tres pares de cojones. Y en invierno es Sí, está complicado claro. jugar allí. Y hace Joder, ya viento ves, ya y los hace. fans no son iguales. Claro, oye, y al revés, si vas a jugar antes a Miami, oye, pues a lo mejor en septiembre tenías 40 grados con el casco y las protecciones. Por eso te digo que esa especie de estandarización del juego va en contra de la esencia de las propias franquicias. Es imposible comprender determinados equipos. Hace poco no sé con quién hablaba, que era un chico de los Vikings, y te lo reconocía. El día que hicieron el DOM, ese equipo se hundió. ¿Por qué? Porque ya no tienes ese elemento Es su identidad, diferenciador ¿no? cuando Y tu juegas identidad, de ¿no? local. Oye, ¿qué más le da a Tampa Bay jugar en Florida que jugar en Minnesota con menos 20 grados? Se van a jugar en un sitio cerrado de puta madre, ¿me entiendes? Entonces, yo Claro. creo que eso no se debe perder. Un poco la esencia de cada franquicia, ¿no? Es lo que le ha llevado a ser grande. Vaya. Sí, lo que lleva, claro, lo que lleva más a este deporte es ser todos los equipos tan variopintos. Y quería ya una de las últimas preguntas. ¿Qué momento de la historia tanto que te gusta de la NFL te hubiera gustado vivir en directo? ¿Cuál sería tu momento favorito? ¿Qué dirías, jo, este es que me encantaría, pues no sé, por ejemplo, coger el teléfono ese el día de Inmaculada Recepción, ser el que estaba al otro lado del teléfono, que cogió para preguntarle, oye, Claro. ¿la doy o no la doy? Yo creo que te voy a poner un par de ejemplos mm, de la franquicia de nuestro equipo. Por ejemplo, pues sí, probablemente el año
la jugada de Franco Harris me hubiera gustado. Ya puestos a fantasear y a soñar, no solo haber estado, sino haber sido aquel individuo que saltó y agarró el balón y se El lo balón, llevó en ¿no? una gabardina a su casa y lo tiene en una caja fuerte hoy al día. Y luego a nivel general, pues mira, cualquiera de, de los partidos, por ejemplo, la famosa Ice Bowl, el partido entre Dallas y Green Bay Packers, que dicen que es el partido más frío de la historia, donde hasta los de la banda de la música se les pegaban las boquillas del saxofón y del trombón en los labios. Bueno, pues ese tipo de partidos extremos seguramente me hubiera gustado ver alguna de esos, o alguna de las franquicias históricas, los Giants o unos Baltimore, O los antiguos Baltimore Colts ver con John Lithas. ver The Drive de John Montana en directo, por ejemplo. Ese momento tuvo que Por ser. Buah. ejemplo, imagínate, ¿no? O sea, es que bueno, Yo insisto, de la Inmaculada, más que el momento del partido tiene que ser muy divertido, pero me hubiera gustado ver el momento después en la ciudad. Cómo fue bueno, todo lo que pasó la después, ¿sabes? locura. Sí, sí. Pero fíjate también lo que hablábamos al principio, eh, cuando pasa esa jugada, hay que tener en cuenta que los Steelers, fundados en el año 33, habían jugado un partido de playoff en casi 50 años de historia, 40 años de historia. Es decir, ahora vemos la franquicia como un equipo ganador, pero era un equipo no loser, era la escoria entre la escoria, o sea, no hacía nada Sí, sí, sí. y de pronto se meten y cambia radicalmente la historia del equipo y se convierte en un equipo ganador. Entonces, lo que tú dices ya no es un problema puramente futbolístico, es un problema social, es un problema, o sea, la ciudad, una ciudad, además, con la crisis de los años 70, deprimida, se cerraban industrias. Se puede decir, sin ánimo de exagerar, que el equipo salva a esa ciudad en Sabrá cuanto a ciudades. autoestima. Sí, sí, es un problema de autoestima. O sea, éramos un medio oeste, en la zona minera más paupérrima de Pensilvania, y de pronto la alegría de ser el centro del mundo en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, pues tuvo que ser escalofriante, desde luego. Es que es espectacular. O sea, yo que he tenido la suerte de conocer la ciudad, vive en el deporte. Yo lo he visto pocos sitios vivir el deporte así. La verdad que en pocos sitios. De hecho, además, es una ciudad que se ha hecho a sí misma y que después, lo que tú decías, hablaba después de la crisis, han sabido volcar todo. Primero volcaron mucho en temas de arquitectura, de artistas como Andy Mm. Warhol, y luego, que yo no sabía, que lo leí cuando estuve, luego han volcado en la Universidad Nobel. Tienen 3 o 4 premios Nobel en la Universidad de Pittsburgh. Sí, 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 claro. Y son ahora mismo, creo que es el número 2 del mundo en temas de robótica, después de Japón. O Claro, sea, que es espectacular. Sí, sí, claro. sí. O sea, no, Mm. sabes, no hace que Tiene salir en un mentes. entorno de I+D muy potente y ha sabido reorientar toda Yo por esa eso gente muy orgullosa, sí, sí. no entendí mucho por qué el cambio del nombre del estadio. Nunca lo entenderé, con lo que ha ayudado Heinz a la ciudad y a Bueno, los Steelers y a todo. A ver, es dinero, ¿no? Al pero bueno, final es dinero. ahí estamos dentro ya de que sería muy De largo lo de que dices, hablarlo. ¿no? De la estandarización, ¿no? También al final, y de todo lo que Y conlleva. luego sí, y de una excesiva influencia de lo económico. Hace Sí. poco también comentábamos en un podcast que me preguntaban qué me parecía eh, que se hubiera jugado en Río de Janeiro. Me parece que era un Vikings contra Green Bay. Bueno, pues desde el punto de vista de la globalización y del negocio de la NFL, pues me parece muy bien. Pero vamos a ver, quiero decir, hay cosas que no se entienden, porque no hay ni contexto, ni hay aficiones, ni hay lo que te decía antes, un partido que necesariamente tiene que ser jugado con frío y con abrigo, pues en Copacabana, pues como que no me pega, ¿no? Entonces, No me da mucho, eh, no, no. el atrisud de las narices, bueno, pues ya sabemos lo que hay detrás, es un problema de inversiones, un problema económico, hombre, pues pierdes lo que es el encanto de los grandes nombres, ¿no? Pero es que yo creo que es un camino sin retorno, entonces ahí es difícil. Ojo, yo no me quejo porque, a diferencia de otros deportes, otra vez vuelvo a la comparación, en la NFL se cuida extraordinariamente la estética. Es decir, otra cosa es que cada campo tenga un nombre comercial, bank, lo que sea, perfecto.
Pero tú coges una camiseta de una franquicia de hoy, oye, Y no hay, claro. te la puedes poner orgullosamente. Por hablar Sí, otra vez de nada, software, nada de da vergüenza publicidad. ajena Sí. las aberraciones que se hacen por el tema puramente económico. Es decir, equipos que tradicionalmente han tenido dos colores y de pronto les ponen una camiseta naranja, una camiseta rosa, una camiseta amarilla, que no tiene nada que ver con la historia del equipo ni con el sentimiento. Oye, los Steelers un día van de blanco, un día van de negro, un día muy especial se ponen como una abeja, pero ya está. O sea, una cosa Ya está, sí, sí, razonable y sí, sí. vinculada con la No, tradición. es que además la Y liga, lo bueno además, que tiene de la NFL que sea una liga privada, es que todos los jeques y todo eso nunca van a entrar. Eso nunca va a entrar claro, en la entonces NFL. debe haber un respeto por las tradiciones y por los elementos configuradores de cada equipo. Tú no puedes vestir de fantoche a unos Giants o a unos Chicago, que es el equipo más antiguo de la competición. O sea, no le puedes poner de pronto una camiseta con un diseño rosa y amarillo y una No, franja obviamente. verde. Y de pronto te encuentras pues que el Bayern de Múnich sale con su segunda quemación y no le conoce. Dice, oye, ¿quién es ese equipo? O sea, pues Sí. mira, pues, no, no, Bueno, y es nos que pasa es con el verdad. Madrid, ¿eh? Y nos pasa con el Madrid, Bueno, ¿eh? bueno, Que no me también hemos tenido hables, cada no me hables. camiseta. Sí, sí, por No me eso sí. hables. Así que, pero bueno, ¿sabes lo que Mira, pasa? Que pues, ya noto ya que me voy volviendo gruñón con los años, ¿eh? Y todo me bueno, parece no, mal. eso no, nos pasa a todos. Que para que la gente, mira, una anécdota que yo creo, creo que tú la tienes en el libro, yo creo que hablando del tema de la Inmaculada Recepción, que el Ujú. balón lo intentaron comprar los Rooney Sí, y le pidieron a cambio, era un abono de temporada o algo así, ¿no? Para de por vida, y se sí, negaron. sí. Y se negaron. En el, ar- Así de agarrados son, ¿eh? en el artículo, en el Cortina de Acero está, se llama La otra inmaculada recepción o algo así, que cuenta la historia del varón, como a este hombre, oye, le dijo, oye, mira, tengo la pelota, yo creo que eso tiene que estar en el museo de nuestro, porque, bueno, vale, pues sí, pues te vamos a dar una única, hombre, un abono, y oye, y los Rooney, como buenos irlandeses, dijeron, pues ni Eso un duro más. Y hombre, y la verdad es que hace poco, el año pasado, hace dos que fue el aniversario, yo creo que yo apostaba por que hubiera algún tipo de entente para que ese balón estuviera donde tiene que estar. Oye, nada, ni hablar. Ahí sigue, el hombre lo tiene en su en su casa, caja de seguridad y espero que algún día lo podamos ver en donde tiene que estar, ojalá. ¿no? Pues sí, ojalá sí, porque en el Museo de los Steelers quedaría, vamos, precioso. La verdad que sería. Sí, Sensacional, sí, sí, sí. sí. Es que además en Pittsburgh, cuando vayas, que vamos a ir el año que viene y te vas a tener que apuntar, no te va a quedar más Pues remedio. sí, yo creo que sí, Hay un museo necesariamente. en la fábrica, hay un museo en la fábrica de Heath, que es de los mejores museos, dicen, de Estados Unidos, que Ujú. tiene de todo, de deportes, y luego hay otro museo también dentro del estadio. O sea que en alguno de los dos museos debería estar ese balón. Ya lo creo. Pues nada, Raúl, yo creo que, oye, pues la verdad que muchísimas gracias. No sé si quieres añadir Nada, alguna cosa más o nada algo que para que la gente se aficione más todavía a nuestro Pues deporte mira, amado. dos cosas. En primer lugar, agradecerte a ti y a todos los que de verdad mm, amigablemente hacéis este tipo de programas porque lo que te decía antes, es extraordinaria la densidad y la calidad de este tipo de encuentros en todo el mundo. Es una cosa fantástica lo que se aprende, lo que se entretiene uno con este tipo de podcast. Y luego, a los que todavía no llegan con un poquito de aprensión a este deporte, de verdad, yo en todos estos años he invitado a ver partidos a amigos que no tenían ni pajolera idea de este deporte. Cuando han entrado en la dinámica es completamente adictivo. Es una competición muy comprimida, pasa muy rápido, es muy intenso. A diferencia de otros deportes, aquí no gana siempre el mismo. Tiene un sistema de competición absolutamente insuperable, imbatible. Cada temporada es una temporada que se abre de cero prácticamente, más allá, bueno, siempre hay equipos con una cierta con posición, ¿no? Pero de verdad es un juego fantástico y más allá de las cuestiones técnicas, que son absolutamente inabarcables y que haría falta una enciclopedia, es que tiene algo, alguna aura legendaria. O sea, todo lo que rodea historia, música, mercadotecnia, personajes, bueno, es una Es maravilla. maravilloso.
Sí, sí, es Es una maravilloso. Vamos, maravilla. yo de hecho, es que a mí, de hecho, es el deporte que más me gusta, porque me parece lo que tú decías, la liga más justa que hay en cuanto a ser, pues, con Es todo el tema del increíble. draft y todo, y que luego al final la pasión que vives con la NFL no la vives con nada más. Y mira que yo soy del Madrid, ¿eh? Y soy muy del Madrid, pero es totalmente diferente. Para mí me parece No, no, es otra otra cosa. película, otro deporte, sí, sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues nada, pues muchísimas gracias, chicos. Y bueno, Oye, ya no sé cuándo volveré, We're no pero bueno, prometo strangers que to a no muy love. tardar tendremos a otro invitado. You Y know nada, the volver a agradecer a rules, Raúl que sea and el so primero y que do para mí es un honor, I. la verdad, Earth tenerlo for pues es como, recíproco. commitments while como I'm invitado, como thinking amigo y como of obviamente aficionado de Steelers y you como compañero de wouldn't viaje el get año que this viene. from De any eso no other te libras, guy. de esa no te libras. Ojalá. I Muy just bien. wanna tell you Bueno, Venga, how I'm gracias. chao, Hasta chao. luego. feeling. I gotta make you understand. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna run around and desert you. Never gonna make you cry. Never gonna say goodbye. Never gonna tell a lie and hurt you. We've known each other for so long. Your heart's been aching, but you're too shy to say it. Inside, we both know what's been going on. We know the game and we're gonna play it. And if you ask me how I'm feeling, don't tell me you're too blind to see. I'm never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna run around and desert you. Never gonna make you cry. Never gonna say goodbye. Never gonna tell a lie and hurt you. No, I'm never gonna give you up. No, I'm never gonna let you down. No, I'll never run around and hurt you. Never ever desert you. We've known each other for so long. Your heart's been aching, but I'm never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna run around and desert you. Never gonna make you cry. Never gonna say goodbye. Never gonna tell a lie and hurt you. No, I'm never gonna give you up. No, I'm never gonna let you down. No, I'll never run around and hurt you. I'll never